Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar. Ideas profundas presentadas de manera sencilla. Fe, conciencia. Donde lo que creas, creas. Chao. ¿Ser o no ser? Por Jack Levy. Ser o no ser, esa es la cuestión. Hamlet. Toda la vida me burlé del cuate agarrando la calaverita, gente intelectual poniendo cara de profundidad mientras recita Shakespeare, mientras le da vueltas una copa de Cabernet Sauvignon, mirando al horizonte. Ah, sí, Hamlet. Qué trágico, qué profundo, qué... nada. Un bigotón ridículo hablando bonito. Eso era para mí Hamlet, y punto. Pero los años pasaron y ahora a veces siento que soy yo el que agarra la calaverita. Un maestro me enseñó una vez y me dijo: Jack, trata de leer solo los libros que trascienden en el tiempo. Porque si algo sobrevive al tiempo es porque sostiene una verdad que el ser humano debe reencontrar una y otra vez. Y esta vez, con todo lo ridículo que implica decirlo, me topé con el famoso ser o no ser. Hamlet decía algo así: ¿qué es más noble? ¿Aguantar los golpes de la vida o rebelarse y ya, acabar con todo? Muy poético, muy inútil. Hamlet no era valiente. Era ese bigotón ridículo. Y todos redujimos esa frase a vivir o morir. ¿Sigo aguantando o ya mejor me rajo? Pero si me mato ya está peor. La vida duele. Morir da miedo. Y en medio de ese sándwich nos quedamos congelados. Y esto nos enseña una verdad muy incómoda. La mayoría no seguimos vivos por amor a la vida. Seguimos vivos por puro pánico a la muerte, al abismo, a lo que no sabemos, a lo que no controlamos. Ese es Hamlet. Ese eres tú y yo cuando no sabemos quiénes somos. Cuando preferimos las cadenas que conocemos antes que dar el salto. Pero los cabalistas, que sin duda conocen esa herida, esa pregunta, la agarran y le dan un giro de 90 grados. El ser o no ser no se trata de vida o muerte biológica, no. Es algo todavía mucho más profundo, mucho más cañón. ¿Soy real o soy solo un personaje de cartón que construí para sobrevivir? ¿Mi identidad soy yo o es el disfraz que me tuve que poner a los 8 años cuando descubrí que el mundo allá afuera era peligroso? ¿La botella de champaña que troné en el antro fue mi voluntad o solo era la máscara para gritarle al mundo que sí valgo? ¿Mi coche sigue siendo mi carta de presentación para rogarle al mundo su atención, que me valide, que me aplauda? Y si me quito todo eso, mi yate, mi casa, mi ropa, si suelto el avatar, ¿qué carajos queda? Vamos a la perasha. Estamos en Tzav, Shabbat Agadol, el Shabbat justo antes de la libertad. Y el nombre no es de adorno. Tzav significa orden, mandato. No es un consejo de tu psicólogo ni una sugerencia amable. Es un hazlo y ya. ¿Y qué te ordena? Una sola cosa: que el fuego del altar no se apague nunca. Esh tamid tukad al hamizbeach lo tichbe. Fuego continuo arderá sobre el altar, no se apagará. Porque el fuego no es un milagro que cae del cielo. El fuego es carácter. Los grandes cambios no nacen de momentos épicos. Nacen de días ordinarios vividos con una intensidad fuerte. El fuego eres tú, teniendo los pantalones de encender la leña de tu alma cada mañana que tienes flojera y no quieres levantarte, y lo haces aunque estés roto y no tengas muchas ganas. Y justo ahí, en medio de ese fuego,
como todo el libro de Baikra, menciona un sacrificio, un corbán, que parece uno más, pero que los sabios catalogan como el top de todos. Corbán Todá, el sacrificio de agradecimiento. Aquí no hay drama, no hay culpa, no hay pecado ni deudas kármicas que pagar. El Talmud nos dice que este corbán lo traes cuando por fin logras atravesar tu propio infierno. Cuando cruzaste tu desierto, tu mar partido, cuando sobreviviste a la enfermedad o lograste salir de tu propia cárcel mental. Lo traes cuando estuviste cara a cara con la posibilidad de desaparecer, básicamente. Y llegaste al otro lado sin entender cómo sobreviviste. Y aquí los sabios nos sueltan un secreto brutal. Cuando la historia llegue a su final, todos los sacrificios van a desaparecer. Todos, menos este. No va a quedar el de la culpa, no va a quedar el de las obligaciones. Solo va a quedar este, el del agradecimiento. Regresemos al famoso ser o no ser. La Kabbalah lo ve muy diferente a diferencia de Hamlet, pero trae este concepto de una manera muy similar y le llama Yesh y Ain. Yesh es lo que hay, la forma, el personaje que construiste, tu nombre, tu historia, tus títulos, tus traumas, tus logros, el cuento que te cuentas frente al espejo sobre quién eres. El famoso yo siempre fui así y el así me conocen y el así me quedé. Por otro lado, el Ain, nada. Pero no la nada como muerte, al contrario, la nada como potencial puro, como el vientre antes de que exista el hijo, como el silencio antes de la primera nota, como la tierra antes de la semilla. Un vacío que no es no existencia, es posibilidad infinita esperando ser revelada. Pero aguas. Cuando tocamos esta herida, es facilísimo caer en dos trampas fuertes. La primera es el no soy. Los filósofos fifí lo llaman nihilismo, pero en español es creer que todo importa un pepino y que tú no importas. Es decir, yo no valgo nada, ¿para qué le echo ganas? Y no es humildad, es cobardía con marketing. Es salirte de la cancha antes de que empiece el partido para no tener que explicar por qué perdiste. Y la lógica es comodísima. Si me hago invisible, nadie me exige nada. Si no existo, no fracaso. Es el cuate que se rompe la cara él solo para que la vida no lo golpee. El que no abre el negocio porque puede fracasar. ¡Qué miserable! Hay gente que desaparece de su propia historia no por santidad, sino por el terror a hacerse cargo de su vida. Y la segunda trampa es el sí soy, el ego inflado como pan de levadura, ahora que estamos cerca de Pesaj. El típico cuate que entra y ocupa toda la habitación. Yo me hice solo. Esta empresa la levanté con mis manos. No necesito de nadie. Esta es mi verdad. Y muchas veces confunde, sí, pero eso no es fuerza. Es pánico absoluto a tocar el vacío. Es el mismo cobarde que el primero, pero del otro lado de la moneda. Como le aterra borrarse, se infla. Necesita ponerse 1000 capas de títulos, coches, joyas, negocios. Y su herida se convierte en su identidad. Su Instagram es un museo dedicado a su propio éxito o a su propio dolor. Mi negocio, mi yate, mi riqueza, mi depresión, mi proceso, mi despertar, mi lucha. Hay gente que no ama su alma. Está perdidamente enamorada de su personaje y ya. El primero se borra para no comprometerse con la vida. Y el segundo se infla para no sentir. Y los dos terminan exactamente igual, en una jaula que ellos mismos se construyeron. Hamlet en dos versiones diferentes.
Pero entonces, Jack, ¿en qué quedamos? ¿Soy o no soy? Porque aquí es donde la pared se nos viene encima. Si la Torah dice que Hashem es uno, Dios es uno, si no existe un solo centímetro de realidad fuera de él, entonces, ¿qué carajo soy yo? ¿Dónde pinto exactamente? Porque si te aferras al sí soy, te conviertes en tu propio Dios falso, la idolatría más barata del siglo. iPhone, iPad, hay todo. Pero si te escondes en el no soy, te disuelves en la nada y le huyes al propósito que te encargó el patrón. La respuesta cuesta entender, pero es esta. No eres Dios. Pero tampoco eres un accidente flotando en la nada. Eres un envase frágil y limitado donde el infinito decidió meterle intención, conciencia y un buen de responsabilidad para seguir creando su mundo a través de ti. Eres la copa, el keli, no el vino. Pero sin esa copa, sin ese keli, así de rota, con sus hoyitos, su historia y su forma particular, el vino divino se derrama sobre la mesa y no llega nunca a ningún lado. Ahora, ponle pausa a esto y guárdalo en tu cabeza. Ahorita lo vamos a conectar. ¿Sabes cuál es la primera mitzvah que Dios le dio al pueblo de Israel? No fue no matarás, no fue no robarás, no fue ninguna de esas que estás pensando, no. Fue Rosh Hodesh, el dominio sobre el tiempo. Este mes será para ustedes el inicio de los meses. Nisan. Antes de salir de Egipto, antes del mar partido, Dios agarra a un pueblo roto, esclavo, que lleva 400 años sin controlar ni su horario ni su almuerzo y que siempre está atenta a lo que diga el patrón. Y ahora los agarra y les dice: te entrego el tiempo en tus manos. Porque el esclavo no es dueño de su tiempo. Trabaja cuando le dicen, duerme cuando le permiten, existe en el calendario del otro. Y Dios te está diciendo, antes de salir de Egipto, entiende esto: la libertad real empieza a la madrugada en que te vuelves el arquitecto de tus propios minutos. Hay momentos en la vida donde no necesitas más información. Necesitas ubicarte. Porque no es lo mismo sembrar que cosechar. Y si no entiendes en qué tiempo estás, por más que intentes y tengas fe, si siembras en invierno, no va a dar fruto, y punto. De la mano de Marcus Cohen, Rav Chaim Leisorek, Rav Daniel Barón, Moya Askenazi y su servilleta, creamos Ayeka. El tiempo no pasa, te pregunta, ¿dónde estás? Un proceso de un año que no solo estudias, te acompaña. Te ubica durante todo el año, a tu ritmo. Puedes entrar cuando quieras, regresar cuando lo necesites y volver a ubicarte cada vez que te pierdas. No es teoría, es dirección. Clases grabadas y explicadas de una manera no normal. Por otro lado, vamos a abrir cupos para Ruta Crítica una vez más. Más de 40 personas graduadas que de verdad les transformó la vida. Este es un proceso mucho más personal, más directo y más confrontativo. Cerramos el grupo el 12 de abril. No es para todos, pero si sabes que ya no puedes seguir igual, entonces probablemente es para ti. Regresemos al tiempo. El cristianismo se rige por un calendario solar. El Islam, por otro lado, se rige por un calendario lunar. Pero el calendario hebreo no es ni lunar ni solar. Es lunisolar. Y eso no es un accidente. Es una declaración filosófica entera. Es la respuesta exacta a cómo lidiar con el yesh, el soy y el ain, y el no soy. Mira, por un lado, la luna, que nos dicta los meses. En hebreo, Hodesh, de la misma raíz que Mehadesh, renovación. Es decir, la luna se vacía, se oscurece completamente, desaparece, y en esa oscuridad total, sin aplausos, sin audiencias, sin garantías, empieza a llenarse de nuevo, cada mes, sin falta. Eso es Rosh Hodesh. Y esa es la luna, femenina, receptiva.
Ese es el Ain, el que se vacía, el que tiene el valor de soltar el personaje y en ese vacío encuentra lo que no podía ver cuando estaba lleno de sí mismo. Por otro lado, el Sol, que dicta los años, Shana, de la misma raíz que Shinui, transformación, pero también del Eshanen, repetición. El Sol sale cada mañana en el mismo lugar, no improvisa, no tiene días de inspiración y días que no, solo aparece siempre, como dador, masculino, estructural, integrador. Ese es tu Yesh, la forma, el recipiente, el personaje asumiendo su responsabilidad en el mundo real. Y aquí está el asunto que merece que lo escuches 2 o 3 veces. No sirve renovarte sin estructura. No sirve tu estructura sin renovación. La luna y el sol y la luna. No sobrevive tu Ain si no tienes un Yesh que lo sostenga. La renovación sin repetición, Ain sin Yesh, es euforia de retiro espiritual. El lunes estás iluminado y fluyendo con el universo y el viernes ya volviste a ser el mismo neurótico de siempre por un problemita chiquitito. Por otro lado, la repetición sin renovación, el Yesh sin Ain, es puro robotismo. Es la cáscara sin el interior. Es la alajá sin corazón. El ego rígido, el ritual vacío. Y para esto, la Torah nos trae a 2 grandes figuras de nuestra historia: el profeta y el sacerdote. El profeta era como la luna, puro Ain. No venía de ningún linaje, ninguna familia fifí. Podía ser un simple pastor, un labrador, un don nadie con chanclas rotas. Lo suyo era la inspiración, cero rutina. Las profecías llegaban de forma espontánea, oscura, como la noche. Él no ejercía tampoco ningún cargo político, no tenía oficina ni horarios. Y su función era pararse frente al poder, el rey, y decirle lo que nadie quería escuchar. Si sigues por este camino, aquí está lo que viene. Vivía fuera de la ciudad, y justo por eso podía escuchar más clara la voz divina. Porque el que está dentro del sistema no puede verla porque está cegado en la rutina. El profeta era, en el sentido más literal, el lunático, el que parece loco, porque se atrevió a soltar el avatar y habita ciclos que la mayoría no ha vivido. Por otro lado, el sacerdote era como el sol, puro Yesh. Sí, venía de una dinastía, hijo de Cohen, nieto de Cohen, bisnieto de Cohen, sin sorpresas. El puesto era hereditario y la responsabilidad era total. Su trabajo era el ritual, diario, semanal, anual, by the book, sin espacio para sorpresas, sin margen para creatividad. Él sostiene la casa. Y la Torá lo deja claro, no hay espacio para la inspiración. Los hijos de Aarón quisieron meter inspiración dentro del servicio, un fuego propio ordenado, y el fuego los mató inmediatamente. La estructura es estructura, la inspiración es inspiración, y cada una tiene su rol. Pero los dos viven dentro de ti. Por un lado vive el cuate que sabe soltar el guión, el que se sienta frente a un cambio de vida y no siente pánico, al contrario siente libertad. Es el mismo cuate que habita en la pura posibilidad de ser, el que dice, ¿y si hoy intentamos algo nuevo? El que se permite sorprenderse, jugar, soñar sin límites. Ese es tu profeta. Es esa noche tejiendo sueños sobre las estrellas, uniendo esos puntitos de luz en la oscuridad. Ese es tu Ain, la libertad absoluta de no ser nadie fijo, para tener el tremendo potencial de poder ser todo. Y en ese mismo cuerpo, respirando el mismo aire, vive también el otro, el cuate estructurado, el de la rutina impecable,
el que sabe perfectamente quién es, qué valores tiene, a qué hora se levanta al gimnasio, su traguito de jengibre, su café, su vinagre de manzana. Todo claro y de frente, como la luz del sol. Es el que sostiene también la casa, el que paga la nómina, el que da raíces y seguridad a los suyos. Es la roca en medio de la tormenta. Es el sacerdote. Ese es tu Yesh, poniéndole huesos, orden y estructura a tu vida para que no te vuelvas loco y tus inspiraciones y sueños de profeta no se queden flotando como humo. La madurez espiritual no es eliminarte y matar a uno para darle trofeo al otro. Si eres puro Ain, te vuelves un hippie marihuano flotando en buenas vibras que nunca concreta nada. Y si eres puro Yesh, te vuelves un mi rey amargado atrapado en una cárcel de oro. El secreto es tener la brutal sabiduría de fluir entre los dos, reconocerlos, saber cuándo aflojar las tuercas, soltarte al vacío del Ain y permitirte soñar, para después tener los pantalones para saber cuándo amarrarte el volante del Yesh, ponerte a trabajar y construir esa realidad paso por paso de manera precisa, exacta. Ese es tu Yesh y tu Ain, tu día y tu noche, el sol y la luna, tu sacerdote y tu profeta, tu ser y tu no ser. Y justo aquí es donde todo hace clic. Por eso el Corbán Todá, el sacrificio de agradecimiento, es el único que será eterno. Porque no es una reacción al miedo, ni una moneda para pagar tus culpas o tus pecados. La palabra Yehudí, judío, viene de Yehudá, y Yehudá viene de Odaá, agradecimiento. Pero ojo, el mediocre agradece solo cuando le ponen la medalla, cuando brilla el sol de su éxito. Pero el que ya despertó, agradece en ese éxito, en el Yesh, pero también en la luna, el Ain, en la estructura y en el vacío. Agradece también con los pies ampollados mientras atraviesa su propio infierno en ese desierto, mucho antes de entender el porqué de su dolor. Es el grito de quien, con sangre en el alma, se atreve a decir: te bendigo, Dios, en el dolor, exactamente igual como te hubiera bendecido en mi éxito. ¿Y sabes quién tiene los pantalones para agradecer en medio de la tormenta? Solo el que ya aceptó su propia locura. Porque, ¿cuál es la diferencia entre un loco y un genio? Que el genio sabe que está loco. Solo los locos se juran perfectamente cuerdos. Y solamente los cuerdos saben que están locos. Porque la salud mental no es no tener demonios en tu cabeza. Es saber pasearlos con correa. Tu ser y tu no ser te exigen lo mismo. Tener los pantalones de caminar tu oscuridad sin soltarte de la mano del Eterno. Ese es el verdadero lunático divino. El que integra su luna sin apagar su sol. El que dejó que el profeta lo empujara al vacío, pero usó la disciplina del sacerdote para construirse alas en plena caída. El que a pesar de estar roto, a pesar de no entender el maldito guión de su vida, no se tira a morir como Hamlet. Pone un pie frente al otro, sostiene su altar, levanta la mirada en medio del desierto y dice como Yehudá: gracias. Esto no va de una pregunta existencial de ser o no ser. Los Yehudim saben ser las dos. Habitamos el Yesh sin apego y habitamos el Ain sin terror. Agradecemos en la luz y agradecemos en la noche. Porque ese corbán eterno de agradecimiento no es una reacción, es tu naturaleza. Y esa naturaleza no se apagará jamás.
Esh tamid tukad la misbeach lo tichbe. Fuego continuo sobre el altar. Nunca, pero nunca se apagará. Fe conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar.